Buenas chicos, estamos otra vez en un episodio de Quédate en casa. Esta vez ya hemos dejado de lado los protagonistas que están sobre la pista y vamos a pasar a los que nos transmiten Fútbol Sala. Hoy estamos con el podcast a 10 metros, presentado por Pablo Parra. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, presentado por Óscar García también, que lo hacemos los dos, Sí, Sala Limón. Claro, pero ahora voy. El que presenta es él. No. Eso no es verdad. Y también por Óscar Gallego, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Oye, contadme cómo empieza este podcast, tío. ¿Cómo se os ocurre la idea? ¿Cómo empieza todo? Bueno, en eso sé que igual me puedo anticipar yo. Surge la idea en Radio Marca de hacer programas específicos de deportes concretos y en ese momento estaba Paco García, que era director, y me comenta la propuesta, me dice que si podíamos hacer un programa de fútbol sala. Yo le digo que sí, pero que yo no me veo para presentar un programa, para ser yo el presentador, y entonces sabía que estaba Pablo, que le gustaba fútbol sala, que llevaba poco tiempo en la radio, y le digo, oye, que me han propuesto eso, ¿qué te parece? Venga, pues vamos para adelante. Enseguida dijo que sí, que por supuesto que vamos para adelante. Y entonces, si no me equivoco, eran unos programas que iban de madrugada, que eran de 1 hora. Sí. No sé si íbamos de 1 a 2 de la madrugada o de 2 a 3 o una cosa así. Hostia, de 2 a 3 para pillarlo en directo. Sí. No, lo hacíamos pensado para podcast. Es verdad que yo creo, yo tenía que hacer, cuando entré en la radio, en abril de 2016, siempre tenía que hacer un reportaje con David Sánchez en Despierta San Francisco. Y cuando fue la Final Four de Inter en Guadalajara, hablé con Óscar y le dije que si le podía grabar 3 o 4 preguntas, y ya a partir de ahí un poco sí que empezamos. Además, ese verano hubo Mundial y también estuvimos por ahí pendientes. Y pues sí, imagínate, José, lo que es para mí que el mejor periodista de España de fútbol sala venga y me diga que quiere hacer un podcast conmigo de fútbol sala. Pues claro, yo que era becario, llevaba 3 meses y medio, 4 en la redacción, pues vamos, o sea para estar por las nubes. Tardé en decirle que sí, pues no sé, creo que 2 segundos. Hombre, a ver, es normal, tío. O sea, eso para una persona que cuando te gusta algo y encima te gusta transmitirlo, que te venga gente que para ti es un referente, tiene que ser la hostia. O sea, se te pondrá el corazón ahí a 1000. Sí, ya te digo, yo recuerdo, yo la primera vez que conocí a Óscar fue en la Copa de España de Ciudad Real de 2015. Creo que es 2015. O Guadalajara, no creo que es Guadalajara. La Copa de Guadalajara. Esa no, en esa época, para Ciudad Real yo no fui. No, fue la de Guadalajara. Y yo iba con una página que se llamaba Capital Deporte, y recuerdo que yo tenía a Óscar 2 filas más para allá. Y yo siempre la había leído y la había visto en Twitter, pero no tenía, no físicamente, pues nos pasa un poco con la gente que es de prensa, ¿no? Que al final no sabes quién son. Y luego ya, pues, fíjate que unos años después, pues, a ese periodista que yo veía decía, joder, digo, que envidia me da que está en Marca hablando de fútbol sala, pues que me viniera y me dijera eso, pues la verdad que para mí fue, yo siempre se lo digo a Óscar, que yo creo que es uno de los mejores momentos hasta ahora que yo he tenido como periodista. Vale, está muy bien eso. Y la verdad que escuchándoos, entre los dos es verdad que tenéis mucha química. Igual se ven otros programas, incluso que les falta algo, que les falta química, y no sé de qué viene esa. O sea, ¿compenetrasteis desde el principio? ¿Fuisteis matizando cosas a lo largo de que pasaban los programas? Pues yo creo que esto debería ser así, ¿o no? ¿Cómo fue eso? Sí, a ver, hemos ido cambiando muchas cosas porque también el concepto ha ido cambiando. En aquel momento era un programa de 1 hora, y entonces al final en 1 hora teníamos mucha libertad para hacer cosas. Entonces pues teníamos siempre una entrevista un poco más actualidad, y luego pues tiramos mucho de Julio García Mera, que como es amigo pues había que aprovechar, y tuvimos una sección que yo creo que nos quedó muy chula, que era de hablar con veteranos y con gente que había sido mucho en el fútbol sala, pero que estaban fuera de actualidad. Y además la idea era hablar de lo que fuera, quitarnos de actualidad y hablar de eso. Yo creo que eso nos quedó muy chulo, porque metimos a muchísima gente, yo creo que muy interesante. Y además que confesaban cosas que en su día era complicado decir. Por ejemplo, yo me acuerdo que tuvimos a Vinicius, el ex del Pozo. Vinicius llega a España y llega a Inter, y el primer año de Inter mete como 52 goles. Se vuelve a Brasil, luego llega a Azcar y acaba en el Pozo. Y entre medias tiene una rotura del cruzado. Y yo recuerdo a Vinicius verle en Monster, es un amistoso que lo jugaron. Creo que es el tío que más fuerte le ha visto pegar en la historia. O sea, le pega durísimo al balón.
Y le preguntamos por eso y él dijo que a partir de esa rotura del cruzado él se dio cuenta que tenía que cambiar su forma de jugar y que entonces evolucionó a otro tipo de jugador que yo creo que es el que le hizo grande. Y ese tipo de cosas yo creo que es más fácil que te lo diga alguien cuando se ha retirado y que te cuentes así como batallita o como ideas que te lo cuenten en la actualidad. Yo hablas con Sergio Lozano y él ahora mismo sí te puede decir que él ha cambiado un poco la forma de jugar, pero no lo ve tan cercano como lo veía Vinicius en ese caso. Claro que son aspectos que igual en el momento se pueden cortar o algo así, ¿dices? O que ya una vez que ha pasado todo se ven siempre más liberados. Que al final cuando hablas con ese tipo de gente, cuando hablas con los veteranos que ya están fuera, te cuentan muchas cosas que no te pueden contar un jugador que está en activo, te cuentan muchas batallitas o cosas que, pues mira, yo sabía que este no la sabía pegar y no sé qué, esas bromas que tienen entre ellos. Sí. Y te contaban muchísimas cosas que un jugador en activo y que no puede contar, porque al final no puedes, hay muchas cosas que no puedes decir estando en activo y que yo creo que en ese caso esa sección nos queda especialmente chula. A mí me llamó la atención, por ejemplo, cómo Julio nos contaba que cuando él tenía que tirar un penalti normalmente era uno de los elegidos, porque la gente le veía como muy frío, ¿no? Y que él decía que aunque él a veces daba un paso al frente y decía que él lo tiraba, que sí, que cuando iba a tirar un penalti estaba completamente cagado. Lo que es literalmente así. Me llamó mucho la atención, claro, ver a un tipo con la frialdad, ¿no?, que siempre ha caracterizado a Julio y con la autoridad que ha tenido y con lo que representa en el fútbol sala y lo que ha sido y lo que es y lo que será, porque va a ser para siempre uno de los nuestros, pues al final también eran cosas que te llamaban la atención, porque yo incluso había habido muchos jugadores, recuerdo por ejemplo a Carosini, para poder ver cómo jugaba Carosini, quién era Carosini, yo tuve que recurrir obviamente a vídeos de YouTube y demás, porque yo no había visto jugar a Carosini, y ver cómo hablaban Óscar, Julio y el propio Carosini de aquellos momentos, pues también yo creo que es importante el conocer el pasado para saber de dónde estamos, ¿no? Porque quizás si no conocemos que, como dice Óscar muchas veces, ha habido copas en las cuales había 1000 espectadores en toda la copa dando gracias, pues no somos conscientes de que ahora tenemos una copa en la cual el primer día se juntan 5000 personas en el Martín Carpena. ¿Y no hay posibilidad de retomar esa sección? Porque la verdad que una cosa que me gusta mucho, por ejemplo, de que hago yo ahora en las entrevistas estas de Quédate en casa, es intentar hablar poco de fútbol sala, hablar más del confinamiento, de cómo y se les nota, es una forma de acercar al jugador al aficionado. En plan que digan, bueno, pues joder, yo también me levanto y tomo café, que muchas veces se piensa que el jugador se levanta y está, yo qué sé, haciendo otra cosa diferente. ¿No hay manera de recuperar esa sección o lo veis inviable? Es complicado por el formato, porque en esta evolución que hablamos del programa empezamos con eso y luego empezó en la media hace un par de años o así, Pablo sabrá mejor, que entonces ya sí son bloques de media hora que van de 3 a 4. Entonces nosotros vamos después de fútbol internacional y vamos nosotros. Tenemos media hora, la hora es mucho mejor porque al final estás entrando en una hora, pues a las 3:30 de la tarde los lunes, que es una buena hora, pero claro, tienes media hora. Entonces si esas charlas con Julio, había veces que se nos iban a 20 y tantos minutos solo la charla esa, porque además aquel programa, al no ser en directo, lo podíamos grabar por bloques. Entonces grabamos un bloque y de repente dices, este se nos ha ido muy largo. Claro, aquí estamos ceñidos a la media hora, no nos podemos salir. No podemos salir ni 20 segundos. Y eso sí que es verdad que lo grabamos en directo y claro, si quieres dar un poco de actualidad y hablar con un par de protagonistas de ese fin de semana, pues es muy complicado meter un tema de hablar de las nubes. Que es muy chulo, que a mí me parece que en ese programa quizá era lo más chulo que teníamos, pero en media hora es complicado. Hubo la opción de mantener ese programa por la madrugada, creo, no sé si esa opción era real, pero se nos hacía muy complicado porque ni Pablo ni yo nos dedicamos solo a fútbol sala, tenemos muchas cosas. Claro. Y ya a veces nos cuesta hacer el programa este de media hora como para hacer uno de 1 hora extra. No, y como para grabar de 2 a 3 o de 1 a 2, que también cuesta. No, ese sí. Yo creo que eso era lo de menos, sí. Sí, pues además ese lo íbamos grabando, como era semanal, pues lo íbamos grabando un poco a trozos. Entonces, mira, hacemos un rato, pues grabamos en un rato. Pues espérate, luego grabamos otro rato. ¿Cuánto nos queda? Oye, pues a este bloque no nos podemos ir. Pero yo creo que el 10 metros, salvo contarse excepciones, lo hacemos en directo siempre. Sí. Y ahora que habéis hablado del tiempo, ¿cómo pautáis qué vais en función de hacéis una entrevista, por ejemplo, a Rafa Usín? ¿Vais contando los minutos o ya tenéis pautadas o habláis con él antes
te voy a hacer estas 4 preguntas porque tenemos que ceñirnos a un tiempo limitado, porque luego entra otro jugador, entra otra jugadora. ¿Eso cómo lo pautáis? ¿Lo preparáis antes o más o menos lo improvisáis, entre comillas? Yo creo que eso va un poco también, o sea, al final lo bueno y lo malo del fútbol sala es que nos conocemos todos, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, si quieres entrevistar a un jugador de Inter, pues más o menos sabes quiénes son los que tienen más verbo, quién es el jugador que más habla. Cuando quieres entrevistar a uno del Barça también, al final luego también hay muchos extranjeros, entonces al final más o menos vas conociendo un poco. Si un día vas a entrevistar a Imanol, sabes perfectamente que no te hace falta un protagonista que hable demasiado en el segundo, si tenemos un segundo protagonista, que de hecho el último programa que hicimos con Imanol fuimos solo con Imanol, es decir, no hubo nadie más. Es un tipo que habla mucho y además habla muy bien y es muy interesante escucharle. Luego es verdad que con el paso de los años pues uno se va ciñendo un poco más al guión, pero es verdad que a mí me gusta que si el protagonista está hablando bien, el protagonista está charlando y estamos teniendo una charla amena, mantenerlo. Es decir, yo creo que además Óscar y yo muchas veces cuando vemos que por lo que sea, por H o por B, un protagonista no está funcionando, nos miramos y decimos, pasa al siguiente. Pues al final, si te aburres tú y estás viendo que la entrevista no está fluyendo, es evidente que al otro no le está gustando, pero es verdad que pues a veces también te lleva gratas sorpresas y así como anécdota me acuerdo que la peor vez que yo creo que lo hemos pasado en directo fue una vez que habíamos quedado con Javi Echeverri y con Cacau, entrenador de Kairat. Y recuerdo que teníamos dicho a Cacau que le íbamos a llamar I45, le empezamos a llamar I44, 45, 46, 47, 48. Y recuerdo que yo, al ver que había en producción, digo, voy a salir yo a ver si puedo ayudar y dejé a Óscar solo en el estudio. Y Óscar tuvo que seguir hablando con Javier Echeverri, que al final se notaban un poco que nos faltaba ahí que nos faltaba Cacao. Y recuerdo que le saludamos a I53, a I55 se nos cayó y ya se nos fue. Pero es verdad que lo hacemos un poco, no es un guión que esté todo el rato que hecho. tengas que seguir, claro. Claro, o sea, si la entrevista está muy bien, pues seguimos. Claro, además tienes el riesgo ese de que al ser en directo corres el riesgo ese de que de repente el protagonista no tenga cobertura. O muchas veces, por ejemplo, con Sota nos pasa que Sota suele entrenar a las 4 los lunes, con lo cual tiene que estar un poco antes. Muchas veces, oye, a -4 hay que cortar. Entonces sabemos que esa entrevista tiene que ser más breve, el siguiente tiene que hablar bien, pero nos ha pasado alguna vez, pues no sé, alguna vez, sobre todo pasa mucho con los chavales jóvenes, con los 17, con los 19, con las chicas, que es normal, no están tan acostumbrados a este tipo de entrevistas. Entonces, al final muchas veces te encuentras con respuestas de sí, no, y llega un momento en el que dices, ostras, no tiene un pase y ves que, claro, el chaval tampoco está cómodo, ¿sabes? Y al final a veces que lo pasamos mal. Sí, te entiendo. ¿Y hay algún jugador así que digas, bueno, igual, con no suele haber química en las entrevistas y que os haya sorprendido y digo, ostras, lo que se ha enrollado este tío? Pues no sé, mira, yo sí que he de decir que sí que notas evolución en protagonistas en cuanto a las entrevistas. Sí que lo notas mucho y mola. A mí eso es una cosa que también me gusta, ¿no? Por ejemplo, tienes el ejemplo de Imanol o tienes el ejemplo de Martol Ra, que con ellos te puedes tirar hablando pues de la vida, no sé, un montón de tiempo. Pero yo sí que, por ejemplo, recuerdo, a lo mejor cuando empezábamos nosotros a hacer alguna entrevista a Solano, por ejemplo. Solano al principio yo creo que le costaba más expresarse y que luego con el paso de los años pues ha ido expresándose mejor, e incluso yo me atrevería a decir que el propio Pola, cuando yo entré en la radio, claro, han pasado ya 4 años, sí que es verdad que al principio yo creo que Pola es alguien con el que marca mucho las distancias al principio, ¿no? Es verdad que luego cuando hablas con él y demás sí que es un tío espectacular y es un tío espléndido y es una persona maravillosa. Yo creo que de las mejores que te puedes encontrar en el fútbol sala, es un tipo encantador, pero al principio sí que marcaba un poco las distancias, por lo menos tengo yo la sensación conmigo, y sí que es verdad que luego al principio tenía yo un concepto de él y luego al final ha ido cambiando y hemos hecho programas en el que solo ha hablado él. Entonces eso al final también pues es un poco lo que es pues coger confianza con la gente, no tiene más. Sí, pero claro, eso va en la naturaleza también en el propio jugador. Por ejemplo, en esos casos, yo creo que, por ejemplo, Raúl Campos es uno de los que también ha crecido mucho en ese sentido. Es un jugador que al principio, al final, cuando estamos tres en un chaval y pues le costaba más y a base de hablar, pues al final lo hace más interesante. Y, por ejemplo, la mencionar Martol Ra, al final muchas veces a los jugadores no les conoces hasta que hablas con ellos. Y, por ejemplo, Martol Ra es una de las sorpresas, digamos, cuando empezamos a hablar con él, era como, hostia, qué bien con este tío
que se puede hablar bien y hablan muy bien y puedes hacer entrevistas, como dices tú un poco, saliéndose del Sota, Caballo y Rey. Por ejemplo, eso es de Claro. los que sabemos que cuando le tenemos va a quedar una entrevista, generalmente va a quedar una entrevista chula. Que, a ver, yo por eso empecé con esto. Yo estaba muy cansado de ver entrevistas, de leer entrevistas que por ejemplo, Amal Torra, has estado en Sota, ¿qué tal en Sota? Bien, bien, sí, tal. Ya sé que has estado bien. Luego al Barça, sí, en Barça, bueno, bien. ¿Tuviste un problema con Andreu? ¿Qué tal? Bueno, el problema... Entonces, esas entrevistas que dices tú, a salirse de lo que es igual la frialdad de conocerse la primera vez o algo así, yo creo que yo con el que mejor fue José Ruiz, porque me dijo, vamos a comer antes, estamos charlando y luego la entrevista sí que sale más amena. Que, por cierto, si queréis a uno para hablar toda la hora, llamar a José Ruiz, que tenéis para hablar media hora y lo que queráis. O sea, sí, yo con José tengo muy rollo. Sí, pero eso también es... eso también en periodismo en general, esto va más allá de la radio, sí que es algo que viene muy bien. Eso, por ejemplo, nos pasa cuando a Pablo le encanta lo de hacer programas fuera y salir. Al final eso siempre viene muy bien el tener el contacto ese con alguien antes, estar hablando un poco. Yo que vengo del papel y que trabajo básicamente en papel, pues muchas veces tienes la ventaja esa de que puedes hacer una entrevista y que muchas veces incluso una entrevista empieza de una manera, de repente encuentras que había un hilo que ha gustado y a partir de ahí queda mejor y luego incluso muchas veces queda mejor la post-entrevista. Hay cosas que dices, ostras, pues, y en papel eso se puede corregir, que en la radio es más complicado, pero eso se me viene, el contacto, el tener buen rollo con el entrevistador siempre es algo que ayuda mucho. Vale, y otra cosa que os quería preguntar, cuando notáis que no hay feeling o que tenéis algún, pues eso, a veces con algunas chicas, que a mí me ha pasado, que veis que no se suelta tanto para hablar, o porque no está acostumbrado, por lo que sea, no sé si tenéis algún tip o algo así para reconducir esa situación y cómo engancharle o ayudarle a que se suelte. Bueno, es que al final también es difícil, porque claro, y es verdad, y a lo mejor es un defecto también de todos, pero es verdad que las chicas no están acostumbradas a hacer entrevistas, y es que es así. Incluso, fíjate, yo creo que desde que ellas son convocadas por Claudia para jugar ese europeo hasta el final del europeo, mejoran mucho hablando. Mejoran mucho y tienen una naturalidad tremenda y da gusto tratar con ellas y todas te dan testimonios y respuestas que están muy bien, pero es verdad que a veces te cuesta y creo que también es humano y natural. Hay veces que con mucha gente congenias y gente que no, y al final es difícil. Esos momentos, pues yo creo que un comunicador, un periodista de radio, uno de televisión o incluso también uno de papel, aunque como dice Óscar, pues al final el papel te da esa oportunidad, ¿no? Luego de reconducir las cosas y tal, es lo que más te cuesta, el generar el feeling. Y mira, otro ejemplo muy claro es el de Anita Luján, ¿no? Que llegamos allí, creo que era Getafe, si no recuerdo mal, Óscar, donde estaban alojadas. Sí. Y claro, tú al final, sí, Anita Luján pues es una jugadora excelente. Parece una chica muy maja, pero claro, tú no sabes cómo va a ser y la verdad que te llevas una grata sorpresa porque es una chica que habla muy bien, es una chica que se expresa muy bien, es una chica que sabe de lo que habla y además que ostras, aparte de jugar muy bien al fútbol sala, pues también es una persona que se expresa muy bien. Se le da bien eso del fútbol sala y tal, ¿no? Sí, no se le da mal. Sí, no, al final es una cosa de dos, ¿eh? También ellos al final, o el protagonista al final, muchas veces a nosotros también nos ve como un extraño si no nos conoce. Que muchas veces no sabes qué te vas a encontrar, no sabes quién es. Al final, con el tiempo vas haciendo confianza con la gente, vas conociéndoles y ellos también te conocen y se pueden soltar un poco más. Al final es un poco eso es cosa de dos siempre. Entonces al final, pues siempre consiguiendo lo que él ha dicho el europeo, pues claro, nosotros cuando vamos al europeo en la previa cuesta algo más y ellas cuando vienen también vienen de ese bagaje de esa semana o de esos días compitiendo, tienen más cosas que contar, digamos, más distintas, también ya te han visto dos veces y saben quién eres y sabes cómo ha hablado la otra y todo eso al final va sumando siempre. Entiendo, bien. Bueno, pues si quieres una chica que habla bien, Marta Figueiredo, también. La tenéis para hablar una hora o más también. O sea, súper encantadora y habla también por los codos y te entretienes y encima es eso lo que os digo yo, vas con 5 preguntas preestablecidas y de lo que va hablando ella vas sacando 15, 20, 30 más, tranquilamente. Y al final es eso, es cómo surgen las cosas. Por ejemplo, cuando tuvimos a todas las chicas cuando ganó el europeo, que vinieron todas las chicas a la radio,
que le pusimos la canción de Izal. Creo que era Irene la que era súper apasionada, además es una chica como muy echada para adelante. No, creo que era Lucy, ¿eh? No me acuerdo quién era. Y que era como muy echada para adelante, sí, muy así. Y de repente la metimos con eso y se bloqueó. Se quedó como... Sí, y era como, esperar... Todo el mundo que ella fuera que se lanzase y se bloqueando. Al final, claro, son situaciones que para ellos también son complicadas. Yo entiendo que al final es una cosa que tienes que conocer y que tienes que acostumbrarte a ello también. ¿Y cómo manejáis vosotros esos tiempos de, ostras, igual esta pregunta la ha incomodado, cómo reconducir la hora de la entrevista? Porque es verdad que con una pregunta errónea puedes fastidiar una muy buena entrevista, cambiar el feeling que hay. No sé si tenéis algo ahí. Pues es que, a ver... o lo dejáis improvisar igual, No sé, yo creo que es que eso al final te va surgiendo. Es verdad que yo creo que a nosotros, el que nos ha escuchado, sabe perfectamente que todos los protagonistas que han venido les hemos hecho preguntas incómodas. No ha habido ninguno que no. Tenemos la suerte de que nadie nos tiene que decir lo que preguntar, ni nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Entonces yo cuando vino al estudio por primera vez Javier Lozano, le hicimos alguna que otra pregunta incómoda. Cuando tuvimos a Paco Sedano hace un tiempo, le hicimos preguntas incómodas, a Luis Amado también. Pero yo creo que al final, José, también es positivo hacer preguntas incómodas, porque sí, claro. Cuando se las hemos hecho a algunos protagonistas, lo que más han elogiado de nosotros es que somos capaces de dejarles que hablen. Es decir, que no les interrumpimos, no somos gente que a lo mejor busca la polémica, no, simplemente yo te pregunto por una cosa que es actualidad y tú tienes la capacidad de decirlo. Y al final, recuerdo la charla que tuvimos con Paco Sedano en verano, que estuvimos hablando media hora, y él nos dijo que estaba contento de que le hubiéramos dejado hablar. Pero decirle, oye Paco, ¿cómo está la cosa con la Liga? Y él decir cómo está la cosa con la Liga. Es decir, yo no quiero que... Yo no voy a hacer nada que tú no me hayas dicho, pero te tengo que preguntar por ello. Igual que a Martol Rale tuvimos que preguntar por ello. Pero yo creo que al final ellos también entienden que es tu trabajo. Recuerdo, por ejemplo, en la última concentración, yo le pregunté a Carlos Ortiz por el futuro de Ricardinho y la siguiente pregunta mía fue, ¿y tú qué? Y claro, él dijo, bueno, yo, como diciendo, bueno, pues yo ya diré lo que tenga que decir. Y claro, yo a Ortiz a lo mejor le he entrevistado 55 veces o 60 o 70 o 100, no sé ni las veces que le he entrevistado. Y claro, nos miramos como diciendo, Carlos, yo te tengo que preguntar por eso y tú me tienes que preguntar por lo que tú tienes que contestar lo que contestes, pero son preguntas que tienes que hacer, claro. Yo no he evitado nunca y creo que Oscar tampoco una pregunta a lo mejor complicada. No, pero no digo evitarla, digo saber cómo reconducir la situación de una... Yo qué sé, tú puedes estar con un buen feeling haciendo una entrevista, incluso con las preguntas que sean, y luego llegar a una pregunta que le pueda como tocar la fibra, por así decirlo, al jugador. Pues y está el clásico truco de dejarla para el final, que sea la última, y así si está mal, pues oye, ya está. Venga, muchas gracias y siguiente protagonista. No, hombre, también cuando tienes un protagonista que sabes que pues tiene un tema que igual no le gusta hablar de otra, pues sabes que siempre hay varias cosas de las que hablar. Entonces tú le preguntas por una cosa, ves que hay una medio evasiva, le repreguntas, ves que hay otra evasiva, mira, pues de aquí no voy a arriesgar nada, pues vamos a otro lado. Y al final tampoco somos nosotros, tampoco este es un programa de normalmente el 99% de las entrevistas son entrevistas amables. Al final no buscamos, al final pues ha puesto los casos de Javier Lozano, de Paco Sedano, de Luis Amado. Sí, son entrevistas más políticas en las que pues hay que pinchar, digamos, y que hay que hablar temas más espinosos, pero al final en media hora hablando del fin de semana es muy raro que haya algún protagonista que tenga que andar algún tema espinoso. Pues a lo mejor sí, pues alguno que ha liado alguna gorda y tal, pero si hay alguno que ha liado alguna gorda y le llamamos, ya sabe que le llamamos porque ha liado alguna gorda. Entonces al final sí. Pues va todo condicionado y muchas veces al final pues no sé si ha habido algún caso así, pero a lo mejor muchas veces quieres llamar porque ha habido cierta polémica con un jugador y lo más fácil es que te diga que no directamente y así ya pues mira, pues te has quedado el problema. A ver, también si van a un programa de entrevistar, supongo que se atendrán a lo que podéis preguntar también. Luego, lo siguiente, ¿cómo escogéis a los protagonistas? ¿En función de algo? ¿Intentáis que sea chico y chica? ¿Dos chicos? Depende si hacen dos partidazos espectaculares. No, Óscar siempre elige gente de Móstoles. Es el único requisito. Cuando uno de Móstoles en caso de duda, el de Móstoles. Eso es así. Pues así funcionamos, José. En caso de duda, el de Móstoles. Nada, bueno, al final
yo creo que es algo normal, ¿no? Pues es verdad que analizas un poco lo que ha pasado el fin de semana y miras a ver, pues no sé, se ha metido 3 goles Rafa Rato, pues a lo mejor llamamos a Rafa Rato. Intentamos también, sobre todo, yo creo que es algo importante y creo que lo hacemos bien, es intentar repetir poco los equipos. Es decir, y buscar en esa sensación de entrevistas amables, intentar buscar momentos buenos. Es decir, por ejemplo, el año pasado no llamamos a nadie de Segovia hasta que no ganó el primer partido, ¿no? Porque al final también es verdad que a mí me parece que si hablamos media hora al día de fútbol sala tenemos que intentar ponerle una sonrisa. Y al final, pues eso, intentas verlo ahí un poco como buenamente puedes y ya está. Y lo haces, pues si hay selección, vas viendo un poco la actualidad. Yo creo que es lo que te marca todo. Y también, pues a veces, muchas veces hablamos entre nosotros, oye, hace mucho que no hacemos nada de segunda, venga, vamos a llamar a Dani Ibáñez por el Betis, por tal, oye, vamos a llamar a Rafa que está con Cartagena, lo que sea, pues si a uno le surge una idea es muy raro que el otro diga que no. Yo no recuerdo ninguna vez que Óscar o yo hayamos dicho que no a una idea que hayamos tenido. Es muy raro. No, bueno, sí que tengo que entonar mi culpa de lo de las chicas. Es verdad que sí que solemos hablar, pero tampoco es que sean semanal. Las chicas, a veces no nos suele pasar con las chicas de, oye, hace bastante que no íbamos en una chica, oye, pues vamos a llamar, vamos a hablar del fútbol que va ganando todo o no sé qué. O sí que en casos especiales, cuando hay selección y tal, si intentamos que hablar con la Iglesia, incluso, pues eso, europeo femenino, hacer un programa exclusivo para las chicas, europeo sub-19, intentar hacer algo solo de esa selección, un poco, ahí sí salirnos un poco de la actualidad, es decir, si hay previo europeo femenino y en esa jornada pues un jugador ha metido 5 goles, pues igual lo normal es que no lo llamemos y hagamos solo el femenino, pero bueno, eso lo vamos viendo sobre la marcha. O sea, eso lo improvisáis, ¿no? Sí. Sí, normalmente pues el domingo por la tarde o por la noche, pues oye, que no hemos hablado. En cuanto colguemos ahora. ¿Qué hacemos? Pues es verdad, este lunes no hemos hablado todavía. Es verdad. Pues eso, vamos a... Oye, ¿qué te parece este? Venga, pues te parece muy bien. Oye, pues este otro. Por cierto, ahora tengo alguna idea que ya te diré. Pero igual podemos tirar algo por gente que está currando ahora con esto del coronavirus. Pero sí que vamos teniendo ideas de esas. Oye, pues ¿qué te parece este? Pues muy bien. ¿No? A veces nos pasa... Oye, vamos a meter a alguien del Pozo. Digo Pozo por decir un equipo que es un equipo que nos atiende siempre, que además tenemos a Carmen, que es de la casa y que no tenemos ningún problema. Oye, que es que, mira, que tenemos un evento a las 3:30, tenemos visita a la fábrica, o tenemos no sé qué, o tenemos comida y no puede ser. Y, pues se nos ha quedado el protagonista. Venga, pues buscamos otro. Pero bueno, siempre esas cosas que no se ven, pues tampoco salen y bueno. Pero muchas veces pasa decir, oye, vamos a hablar con tal jugador. Oye, no puede porque hoy tienen entrenamiento a esa hora, o están viajando, o lo que sea. Y entonces, pues a lo mejor no podemos tener el protagonista que queremos por esas cosas. Al ser directo también tenemos ese problema. Vale. Y luego, ¿qué expectativas hay de futuro para 10 metros? ¿Hay, en función de lo que os vayan dejando, hay posibilidad de Pablo, que ampliar algún... ¿Hay hacer algo más amateur en plan aficionado o no? O de momento nos vamos a mantener así. Bueno, yo la verdad que a nivel de radio creo que estamos en una franja horaria que es muy buena. Es verdad que hay competencia a esas horas con informativos nacionales, pero yo creo que estamos en una hora que para hablar media hora de fútbol sala a la semana es una hora casi mejorable. Y además tenemos el lunes, que yo creo que es uno de los mejores días para poder hacer repaso de la jornada. Y la verdad que los horarios de la radio también dependen de muchas cosas, de desconexiones locales y demás. Entonces yo creo que en principio la media hora de 10 metros se mantendrá, pues salvo que haya 15 patrocinadores que quieran comprar las horas o que pongan mucho dinero y nosotros no tengamos un patrocinador. Entonces habría que ver cómo podemos sostener la viabilidad, que a lo mejor tendríamos que movernos de hora y demás, pero yo en principio creo que la hora se va a mantener. Las 3:30 de la tarde todos los lunes y ahora estamos incluso también manteniéndonos en confinamiento y cuando volvamos a tener la actividad normal, pues volveremos a poder hacerlo. Sí, bueno, nosotros hacemos todos los lunes, hasta el lunes de Reyes hubo, sí, algunos los grabamos, pero son los pocos que grabamos. ¿Y ahora en confinamiento cómo grabáis? ¿Qué técnicas, o sea, qué llamáis a través de Skype o...? No, yo voy a la radio porque yo tengo que seguir yendo a presentar marcador todos los días a las 8 de la tarde. Entonces yo normalmente suelo entrar a las 4 o así, entonces cuando tengo 10 metros pues entro a las 2:30, un ratillo antes,
Y nada, pues llamo a Óscar por teléfono y lo hacemos por teléfono, aunque lo dice Óscar y es verdad, la mayor parte de las veces estamos los dos en el estudio. O sea, tiene que ser coincidencias muy raras para que no estemos los dos a la vez allí sentados. Sí, bueno, a mí me pasa igual. Yo entro a trabajar a las 4 normalmente, entonces pues eso, adelanto un poco la hora de llegada, llego un poco antes, grabamos el programa y para adelante. Ya funciona. Vale. Luego, para que os conozca un poquillo más la gente, que ¿tenéis equipo favorito? Que es la pregunta maldita de los periodistas. Pues preferencia por alguno. La verdad, a ver, yo es que siempre, no voy a negar que mi equipo siempre ha sido Carnicer Torrejón. Siempre era mi equipo, pues yo soy de Algete, de un pueblo de Madrid, y Torrejón me pilla 15-20 minutos, y cuando empecé a tener uso de razón empecé a ir a Carnicer. Además, luego jugué aquí en el filial de Carnicer, que Algete se hizo filial de Carnicer, y teníamos el abono. Y entonces yo, por ejemplo, recuerdo haber visto debutar a Mario Ribillos, recuerdo haber visto muchísimos partidos, recuerdo aquella copa para la que se clasificó Carnicer en Logroño, que lo hizo contra Rivera Navarra, recuerdo que le hicimos una pancarta a Alfonso Prieto, pues no sé, yo siempre he sido de Carnicer, y la verdad que cuando Carnicer pues terminó un poco... Vamos, terminó, porque ahora está Torrejón Sala, pero es verdad que ahora está en segunda B y demás, pues es verdad que pues por afinidad, por estar en Madrid y demás, el equipo al que ves es a Inter, ¿no? Yo creo que es normal. Yo me saqué el abono de Inter porque me encantaba ir a ver fútbol sala, pero es verdad que luego también te haces muy de jugadores, ¿no? Porque también empaticé mucho con Jaén, precisamente por Alfonso Prieto, que se fue a Jaén, que jugaba en Carnicer, y yo creo que de aquel Jaén fuimos un poco todos. Obviamente cuando ha jugado en Europa Inter, pues siempre he querido que ganase Inter. Es verdad que luego también tenía mucha afinidad con el Pozo, porque Fabio Alvira, que ahora está en Jaén, vive aquí 2 calles más arriba que yo, en Algete. Entonces, al final, pues yo siempre digo que yo soy más de jugadores. No te sabría decir un equipo concreto. Los jugadores que más afinidad tengo, obviamente, son con los de Inter, porque es a los que más he visto y a los que más he tenido en el día a día, pero luego es verdad que he tratado con Ferrao y me parece un tipo espectacular, he tratado con Lozano y me parece un tipo espectacular. A mí la verdad que no escondo nada si digo que al final yo sí que al principio pues animas un poco a los de Madrid por afinidad, pero luego cuando te metes dentro del mundo del fútbol sala, pues por ejemplo, ¿cómo no vas a ir con Valdepeñas en la final contra el Barça, ¿no? Claro. O vas a sentir apego por Valdepeñas, por la gesta que está haciendo, o con Jaén, o cómo no vas a ir con el Barça en Europa. No sé, al final yo creo que el fútbol sala lo bonito que tiene es que puedes... no es incompatible tener devoción por un equipo o sentir afinidad con un equipo porque en un momento determinado te apetezca que gane otro. Eso me ha pasado a mí. Claro, yo estoy en la situación, yo soy de Móstoles, con lo cual mi equipo es el Móstoles. Luego, evidentemente, con el que más trato tengo es con Inter. Llevo más de 10 años viajando con ellos, siendo parte de las expediciones. Al final, claro, tienen más sentimiento por ellos y están más cerca de ellos, pero claro, al final lo que dice Pablo, tratas con muchísima gente y conoces mucha gente y ¿cómo no te vas a alegrar de que a Sergio Lozano le vaya bien? ¿Cómo te vas a alegrar de que a José Ruiz no le vaya bien? De Alan Brandi no vaya bien, no sé, jugadores de esos que por lo que sea tienen más contacto, tienen buen rollo por él y al final, pues mira, pues oye, pues siempre hay uno que te cae mejor, que te cae peor, pero al final lo que dices es más de la gente que de los colores. Yo muchas veces hablo de que yo futbolísticamente de fútbol soy del Real Madrid y pues yo mis mejores amigos han sido del Atleti y del Barça y al final, pues oye, yo soy del Madrid y quiero que el Barça pierda hasta el autobús. Pero al final cuando veo a mi amigo al lado que está alegre porque ha ganado el Barça, pues oye, chico, pues si me tengo que tomar una copa, me tomo una copa con él, que esto no se va a acabar el mundo. Y con esto igual, al final, pues oye, si yo soy de un equipo, prefiero que gane un equipo y gane al otro, pero en el otro equipo hay un tío que me cae fenomenal, pues me alegraré por él y me estaré encantadísimo que lo vaya fenomenal. Eso sí que me ha pasado a mí a medida que he ido conociendo jugadores y tal. El problema es cuando se enfrentan dos que son los que me veo muy bien, que dices tú, joder, macho. Y luego al final, a ver, esto igual suena un poco feo, pero por ejemplo, hablando de esta última Copa de España, del Valdepeñas, del Viñalbal y Barça, al final, pues oye, como periodista, queda mejor que gane el Viñalbal porque es una historia más chula, digamos, claro. Que gane el pequeño, siempre periodísticamente es una historia más chula, que gane el Barça al final, cuando digo Barça digo Inter, o sea, que nadie me entienda mal, al final queda más chulo que gane el pequeño a que gane el grande porque hay más historias que contar y es más distinto, entonces al final muchas veces casi prefieres que gane uno por decir, oye, pues
porque esta historia me va a quedar mucho más chula. Bueno, al final, fíjate que hubiera sido de Edu si hubiera ganado la Copa España haciéndose otro partidazo con el que se marcó en los 2 primeros. Pues sería una historia chulísima. Al final, por la gana el Barça, pues que también tiene su historia, que abre otra vez la hegemonía, pues oye, pues al final son al final, pero vamos, que no me pasa nada porque gane uno o gane otro. Oye, pero Valdepeñas os ha dejado una historia muy buena que debe ser la primera copa que se recuerda más al subcampeón que al campeón. Sí, bueno, la de Móstoles, la de pase. Y la de Navarra, sí, bueno, también. Pero la de Cuenca de Móstoles fue un poco por el estilo también. Yo mis primeras copas, que estaba la cosa un poco más igualada, la segunda a la que fui fue Pamplona 2005, que una semifinal fue Sota-Azcar y la final la jugó Azcar. Y ahí sí que era, de vez en cuando llegaba algún equipo de estos que decías, ostras, pues que llegaban estos de Inter y pasaban por encima, pero por ejemplo aquella de Móstoles también es un poco la Copa de Móstoles, la de Cuenca, y al final pues la ganó el Pozo, pero el Móstoles había eliminado a Inter y estuvo ahí muy muy cerquita. Vale, luego el jugador que más os ha sorprendido para bien y alguno que os haya sorprendido un poquillo para mal. Pues a mí para bien, mira, yo he jugado fútbol sala, pues ahora mismo no sé ni los años, creo que serán 15, 16, y yo siempre he tenido, a mí el jugador que más me ha gustado ha sido Quique Bonet. Para mí ha sido, yo no sé, era un jugador que lo tenía absolutamente todo y siempre lo he tenido como un poco no sé si decir mi referente, porque luego me ha tocado jugar de pívot, pero sí que si hubiera podido elegir la manera en la que yo jugar o tener unas características o cualidades, me hubiera gustado tener las cualidades de Quique Bonet, pero claro, tampoco me sorprende cuando lo he visto en directo y la verdad que sorprender, no sé, al final el fútbol sala yo creo que también mira, es que no sé quién decirte que me haya podido sorprender un jugador que yo haya dicho, mira, no me gustaba viéndolo en la tele y luego en directo sí me ha gustado. Y para el caso contrario, yo... No, pero me refería en el trato, igual en el trato, en la cercanía. En la cercanía, a la hora de realizar vuestro trabajo. Pues... En plan, así que, aunque tuviese referencias que dijeses, igual a ver cómo sale con tengo las dudas y tal, porque no he visto muchas entrevistas de él o no lo he visto, a ver cómo sale y luego salió de la hostia. Pues yo la verdad, sí, la verdad que sí. Sí, yo no... Mira, igual quizás yo, porque no le había tratado nunca ni nada, igual Javi Rodríguez, uno de los mejores jugadores de nuestra historia. Quizás un poco porque, claro, viéndolo en la pista, o Rafa Rato, mira, Rafa Rato sí. Rafa Rato a mí sí que me sorprendió, porque, yo se lo he dicho, esto, si lo escucha o lo ve, es un tipo espectacular, pero me sorprendió que con cómo era él jugando, o cómo es él jugando, verle un tío tan normal, tan majo, tan tranquilo, tan sosegado luego en una entrevista o incluso en el trato personal. Y por ejemplo, él o Javi Rodríguez, por lo que representaban un poco dentro de la pista, quizás son un poco jugadores que yo había podido pensar que eran un poco más ariscos y luego han sido personas muy, muy gratas conmigo, pero vamos, el resto no sé. No recuerdo así algún otro que lo fuera. Quizás Rafa por eso, por lo que es el dentro del campo y lo que fuera. Claro. Yo siempre se lo digo que cuando suena la bocina, pues debe ser como que se transforma o que hay otro Rafael Franca en vez de Rafael Rato, no sé. En eso Javi Rodríguez era todavía más llamativo, porque al final Javi Rodríguez es un tipo muy vacilón, que le gusta mucho reírse, que está así, y luego en el campo es el típico que cuando lo tienes enfrente lo odias y cuando lo tienes en tu equipo lo adoras. Y al final... Yo creo que en mala sensación no. Yo que he trabajado algo más en fútbol, sí hay diferencia entre el fútbol sala y el fútbol en eso, en que la gente de fútbol sala es más cercana y es muy complicado. No sé si me ha pasado alguna vez, muy complicado que hayas intentado hablar con alguien y te hayas recibido mal. Porque al final, no sé, estamos en el fútbol es otra historia. El fútbol es más complicado, tienes que pasar muchas más barreras. Que en fútbol sala no hay que pasarlas. Y yo creo que en ese sentido el fútbol sala es muy cercano y al final, pues al final tampoco creo que haya nadie que digas que parece muy subidito y luego lo voy a hacer porque tampoco veo tantos que haya muy subiditos. Entonces al final, bueno, pues yo creo que generalmente hay buen rollo. Siempre, ya te digo, me cuesta encontrar uno que haya dicho, oye, pues mira, pues este no. No, es complicado eso. Eso sí que es verdad.
Y bueno, vamos a pasar ya a la parte del ping-pong, ¿vale? Yo os doy dos opciones y tenéis que responder. No hay opción buena ni mala, ¿eh? Bueno, vale. En una sí hay opción buena. ¿Xbox o Play? Play. Yo ninguna de las dos. No soy de consolas nunca. Yo me quedé en el Atari, que os queda muy antiguo a todos. ¿Android o Apple? Apple. Yo era de Apple, pero ahora me he tenido que pasar a Android por la economía. Vale. ¿Instagram o Twitter? Twitter. Yo Twitter porque Instagram no tengo. Vale. ¿Prensa digital o en papel? Papel. Yo tengo que defender el papel, por supuesto. Pero el camino nos lleva hacia la digital. Ya, eso sí es verdad. ¿HBO o Netflix? Netflix, porque HBO yo no tengo. Yo te diría que casi no tengo ninguna de las dos, pero veo más. Vamos, veo Netflix, sobre todo veo series de mayores. No me preguntes nada, de series infantiles te puedo decir unas cuantas. De momento no lo necesito. La resistencia a la vida moderna. La Resistencia. Yo también. Sí, la Resistencia. Es que la vida moderna es radio y no quiero entrar yo en competencias, así que La Resistencia. Vale. Bueno, también suben los vídeos a YouTube. Sí, tampoco... No, La Resistencia. Vale. Berto o Buenafuente. Berto. Yo buena fuente, que soy mayor. ¿Mascota sí o no? No. Nunca he tenido y bastante trabajo tengo yo como para encima tener una mascota. Bueno, ahora te daría la vida para salir de casa un poco, hombre. Sí, Pensaba sí. que tengo que disfrazar a algún niño de perro. A ver si me dejan salir. Bueno, oye, no creo que meten multa ahora por eso, que creo que ya han metido multa alguno. ¿Café o té? Café. Sí. ¿Vino o cerveza? Yo ninguna, pero si tengo que elegir una, vino. Yo ninguna, pero si tengo que elegir alguna, cerveza. Con limón, Vale. si puede ser. Una clara. Sí. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. Según cuál. Posiblemente. Pero si siempre vamos a los italianos en todas las copas y de todo. Por eso, pues hombre, si es una buena pizza, la pizza, pero me valen las dos. ¿La pizza con o sin piña? Sin, evidentemente. Nada con piña. Vale. Habéis pasado el test del canal, que he reunido a todos los jugadores que les gusta con piña, así que estoy buscando ¿Sí? ver para equilibrar la... Te lo juro. Avísame para no llamarles nunca en 10 metros. Te dejo hacer la pregunta como broncano, meterla para despedir la pregunta de la piña. Sí, o la tortilla con en el cebolla. canal, Sin cebolla. la mayoría de las entrevistas, casi todos lo han dicho con piña, ¿eh? Y los que dicen, venga, sin piña, pero me la como con piña, ¿eh? O sea, No, eso yo la quito. nos metemos también en el grupo. Yo la quito de inmediato. Creo que hay muchos que no les vais a llamar ya entonces. ¿Chocolate negro o blanco? Yo no soy muy de dulce. Blanco. Yo chocolate negro por el batido de chocolate blanco. Vale. ¿Desayuno dulce o salado? Salado. En casa dulce y cuando voy por ahí de viaje, primero salado y luego dulce. De todo un poco ahí. Claro. ¿Caramelos o chicles? Ninguna. Bueno, claro. Chicles. ¿Comer en casa o en restaurante? En el término medio está la virtud. Yo si puedo comer en casa mejor, pero una escapadita de vez en cuando al restaurante viene bien. ¿Ketchup o mayonesa? Ketchup. Yo mayonesa, pero la salsa rosa no está mal. ¿Frío o calor? Calor. Calor siempre. ¿Invierno o verano? Verano. Verano.
¿Playa o montaña? Montaña. Una semanita a la playa, pero es que mi padre es de montaña, así que de un pueblo de montaña, así que siempre me atrae eso. Una semanita a cada sitio. Vale. ¿Ciudad o campo? Campo. Pues estamos en las mismas. En mitad, en mitad. Yo, hombre, al final, yo soy urbanita, yo soy de Madrid, pero el campo siempre atrae. ¿Mar o piscina? Piscina. Para bañarme en la piscina, para el resto del mar. ¿Tatuajes sí o no? No. Ninguno. ¿Camisa o camiseta? Uf. Eh, Camisa. Es muy lanzado ahí. Voy a ser honesto. Yo siempre que tengo que hacer algo, puedo decir Óscar, siempre voy con camisa y muy arreglado. Eres un tío elegante que es de camisa. Yo soy de camiseta 100%. No sé si 100%. debo tener... Vale. ¿Corbata o pajarita? Pues yo normalmente he sido de corbata, pero ahora he cambiado a pajarita y me ha funcionado. Así que pajarita. Te pega. Yo si puedo... Sí. Yo si puedo no ponerme ninguna de las dos, mejor. No me he puesto una pajarita en mi vida. Descamisado. Sí. ¿Drama o comedia? Dime. Comedia, dramas hay mucho ya en la vida. Comedia siempre. ¿Engancharse a una serie o ver películas? ¡Fua! Serie, venga. Yo es que no tengo tiempo para las dos cosas. Sí, pero hace mucho que no veo una película, creo. Salvo que sea con los niños. Así que... Bueno, una serie quizá. Sí, es buena una serie. Vale. ¿Superman o Batman? Batman. Sí, yo es que soy mayor. Yo viví de pequeñito con Superman. Batman me pilla un poco más mayor. ¿Visitar o que te hagan visitas? Visitar. Pues sí, visitar también. ¿Hablar o esperar a que te hablen? Hablar, sin duda. Yo espero a que me hablen. Hacéis buen equipo entonces. Claro. ¿Optimistas o pesimistas? Optimista. Siempre hay que ser optimista, hombre, por supuesto. ¿Cantar o bailar? Pero, ni una ni otra. Yo soy el que mejor baila de mi grupo de amigos y eso no es ni de lejos un elogio hacia mis amigos. Es dejar claro el listón donde... Sí. Cero Vale, absoluto yo en las dos cosas. Cero absoluto, ¿no? Vale. Apoyarse en la barra y listo. Solucionado. Sí. Darte una ducha o pegarte un buen baño. Un buen baño. Yo una ducha y vamos apañados. ¿Tren o autobús? Tren. Tren. ¿Avión o barco? Barco. Avión. ¿Asiento de pasillo o de ventanilla? Pasillo. Yo ventanilla. Si los otros se tienen que levantar, culpa mía no es. Yo pasillo para levantarme cuando me dé la gana. Te giras. ¿Coche o moto? Coche. Lo he montado una vez en moto y fue un drama. Joder. ¿Piloto o copiloto? Piloto. Piloto, yo conducir siempre. Pues hasta aquí hemos llegado, chicos. Muchas gracias por prestaros. Espero que la gente disfrute con el vídeo y que sigáis adelante con el programa y que vaya más, que media hora es muy poco, que os den más tiempo. Muchas gracias. Gracias, tío. Pues un placer, tío.